Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Ríos Peter de MW Group. Yo soy Eduardo Reyes de Intélite. Yo soy Jorge Iván Domínguez de Gobernarte. Y esto es Delfos México 2024. Es inédito. Síguenos en redes. Comenzamos. Déjenme darles contexto. El presidente anunció, aparentemente en un acuerdo vinculado a sectores empresariales y gremiales, un aumento del 20% del salario mínimo que será aplicable a partir de 2024. Me voy a la zona más alta, que es la frontera. Si hacemos un balance de lo que va del sexenio, el presidente ha hecho un aumento del 350% en salarios mínimos, que es una cifra que me parece que valdrá la pena refrendar. Esta cifra asciende a que en 2018 el salario mínimo en la frontera norte, que insisto es la más alta, ascendía a los 88.36 pesos y hoy está en 374 pesos. Pero que tiene ciertos elementos a discutir o que valdrá la pena poner en la mesa, ¿no? ¿Cuántos millones de personas son beneficiadas? ¿8 millones alrededor? Sí. En la zona fronteriza sí, estamos hablando de entre 8 y 11 millones. Digo, no tengo el dato preciso, pero sí, efectivamente. Pero de alguna forma tú sabrás que el tema del salario es muy controversial. ¿Por qué? Número uno, porque se discute mucho si realmente existe esta unidad de medida, ¿no? Porque el salario mínimo, recordemos, y pongo la primera variable, es un país con aproximadamente más de 56 millones de personas en la informalidad. Segundo, porque hace ratito hablábamos tras bambalinas de un país donde ¿cuántos millones de personas no tienen acceso a la salud, Armando? Bueno, según el Coneval, que ahí hay todavía una discusión sobre el tipo de registro que hicieron, 30 millones, ¿no? Fue una cifra elevada, aunque también hay que decir que en ese periodo de tiempo que estás analizando, junto con el tema del salario mínimo, pues ha estado el decremento, la disminución de la pobreza, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves el tema, Iván? No sé si terminaste, perdón. No, quería dar un último dato. La inflación acumulada en lo que va del sexenio asciende al 28%. Que es el dato interesante. Que es el dato interesante. O sea, de alguna forma, fíjate, yo no me quiero meter con temas académicos porque la verdad no quiero ser factor de discordia, pero hay un estudio de Leibero que yo... El estudio de Leibero dice que respecto al comportamiento de la inflación, el aumento solo equivale a un 5% de aumento. O sea, lo que dice Leibero es... Tras este aumento del 20% de este último año, en relación al comportamiento de la inflación, no es un 20%, es un 5% real de utilidad. No conozco el estudio, les digo lo que he leído. Yo lo que pondría en la mesa es muy difícil hoy entender a un país en el que tienes prácticamente más del 55% de la población en la informalidad, que tienes 30 millones de personas que no tienen acceso a la salud, que aparentemente hay un sistema de recursos, de política social que es de mano a mano, o sea que es dinero en efectivo y que no son programas de sustentabilidad integral, y que aún así el aumento al salario es fundamental y no es discutible, pero que muestra muchos trastoques. O sea, es difícil entender hoy la política social de este país. Ese es mi punto. Sí, yo creo que este es un tema que todos los gobiernos que se ufanan de ser de izquierda, progresistas, siempre van a llevar en su agenda. Evidentemente, la complejidad económica de un país no se puede medir o no se puede paliar con un solo indicador o con una sola acción, pero creo que, como bien vienen diciendo, es la parte de una política de estado de bienestar que quiere impulsar el presidente a través de los programas sociales, del aumento al salario, de redignificar algunos conceptos incluso en el plano simbólico. Entonces, cada sexenio siempre ha habido inflación, pero nadie se había, también hay que reconocérselo, atrevido a hacer eso que siempre era criticado por los economistas, que nuestro salario mínimo era irrisorio, ¿no? Para el tamaño de economía que teníamos, ¿no? Y que eso acentuaba en cierta medida el gran problema de la desigualdad en México, como un factor más de todos los que venimos arrastrando, pero también hay que reconocer, yo en lo particular creo que es una medida digna para ir dignificando el salario y el trabajo en nuestro país, ¿no? Pero que seguramente no será suficiente. Si queremos hablar de un estado de bienestar que realmente genere ese bienestar, pues también hay que ponerle atención a la salud, que está por los suelos, y otros indicadores que son importantes, ¿no? Mira, yo no le quitaría mérito a que esta administración ha tomado dos decisiones que mandan señales respecto a cómo dinamizar el mercado laboral. Por un lado, el tema del salario mínimo. Ahorita caigo un poco porque no conozco bien estas cifras que nos comentas. Conozco el estudio que comentas de parte de Leibero, en el que señala que el impacto es bastante marginal.
no sería el caso, o sea, por eso, para no debatir que sean peras y manzanas, pues no sería marginal si estamos comparando un 300% de incremento Claro. contra un 28%. Sería notoriamente casi el 1000%, digamos, de incremento con respecto a la inflación. Pero lo que hay que tener muy claro es que el asunto laboral se quedó bastante rezagado en los últimos 30 años, digamos. Es un tema en el que creo que esta administración actúa en el sentido correcto, decir, oigan, lo importante es generar buenas condiciones para los trabajadores. Se le critica mucho a López Obrador por las políticas sociales. Yo, pues, en lo personal, creo que las políticas sociales son convenientes cuando van generando, digamos, dinámicas de articulación con el impulso del presupuesto público para, pues, no dejar atrás a muchos segmentos que se han quedado atrás. El tema de los adultos mayores es clara y notoriamente evidente que sin pensiones, sin un sector formal de la población, pues esta gente, esa ayuda realmente le cambia, le transforma la vida. Y me parece que es algo legítimo, pensando en gente que ya terminó su etapa productiva. Me parece que el presidente pone correctamente el tema del empleo y la remuneración del salario y las prestaciones también, pues sobre la mesa. Creo que con outsourcing hicieron cosas que me parecen positivas, tratar de poner en orden a muchos, cientos, miles posiblemente, no sabría decir si millones, pero de empresarios que abusaron de la condición del outsourcing para no pagar prestaciones, para no pagar Infonavit, para no pagar IMSS. Yo si me permites, justamente querría abonar a este tema. Creo que nadie va a discutir la importancia de la remuneración justa y de la valoración del trabajo como un espectro que merece una compensación equitativa. O sea, creo que el aumento del salario mínimo no está a discusión como una política de Estado que busca que la gente perciba lo que merece por su trabajo. Eso, creo que ahí no hay discusión. A mí lo que me preocupa es la integralidad de la política social del gobierno como un factor de cambio para sacar a la gente de la pobreza. No es que la gente gane más, para nada. Es que entonces tendríamos que preocuparnos por la informalidad como un problema que está generando un boquete gigantesco en las finanzas públicas, porque quieras o no, la informalidad no es culpa de la gente que busca trabajo. La informalidad es culpa del Estado, que no es capaz de generar condiciones de la mano con los empresarios para buscar que la remuneración de un trabajo genere también una carga para que el Estado sea capaz de paliar políticas sociales. Lo que yo creo es que este gobierno no tiene una política pública que tenga todo cohesionado. Y digo, hablábamos hace rato del tema de salud, y donde va a dejar este gobierno un boquetazo, que sería mejor a solamente tener una política social, o sea, tener una política estructural que atienda a la población, pues sería tener una política en materia de salud y una mejor política de educación. Yo creo que ahí es a donde está la crítica a los programas y la articulación de la política social, ¿no? Que parecería que no tienen congruencia con dos pilares, ¿no? Con el pilar de que hay que tener salud para todos, ¿no? Y que hay que tener la mejor educación de calidad posible para la gente. ¿Y no son esos los estándares ideológicos de la izquierda? Bueno, ¿Educación es que y salud? error. Ahí yo creo que es un error. Pregunto yo, pues eso es lo que la izquierda pero más allá del estándar ideológico, promueve, ¿no? Puede ser derecha, puede ser de izquierda y puede ser inepto, ¿no? Y en eso ha sido este gobierno bastante inepto para tener una política de salud que sea congruente, profunda, sólida. Creo que el gran infortunio que va a heredar este gobierno va a ser, más allá de los temas de seguridad que los hemos comentado, el estatus, la situación que tiene nuestro sistema de salud.